Estamos en contacto telefónico con Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista, y queremos preguntarte, Andrés, justamente que estamos hablando de esta ley ómnibus, modificaciones, unas pujas entre diputados que supuestamente podrían llegar a estar y acompañar, pero que al final no acompañan, y después también el impuesto a las ganancias y la posibilidad de un retroactivo al mes de septiembre. Andrés Gil Domínguez, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Contanos qué es lo que tu opinión a partir de lo que estás viendo hoy, a partir de esta reunión de comisión dentro de casi 1 hora 40. ¿Cómo ves la situación? Que aún en la nueva versión que envió el gobierno, la denominada ley ómnibus tiene serios problemas en algunas facultades delegadas. Ajá. Que propone el proyecto a favor del presidente porque le permitiría realizar una reforma constitucional encubierta en lo atinente al sistema económico y social que nuestra Constitución establece, y a su vez porque insiste con algunas cuestiones que chocan contra la Constitución, como el divorcio no judicial, la sucesión no judicial, como desconocer lo que es la estabilidad propia del empleo público. Claro. Se sigue insistiendo con penalizar el derecho a protestar pacíficamente, aún cortando calles o vías de circulación. Se sigue insistiendo con la posibilidad de una amplísima privatización sin un control más exhaustivo por parte del Congreso. Entonces me parece que por más que se hayan modificado, hayan eliminado 7 artículos, sigue habiendo problemas constitucionales graves. Andrés, ¿sabes qué me llama? La idea de una delegación legislativa amplísima mediante el cual el presidente podría establecer un modelo que no es el modelo que está en la Constitución en términos económicos y sociales, claro. Y a su vez en varias cuestiones que son particulares, que afectan derechos subjetivos y colectivos previstos por la Constitución. Comparto, Andrés, con vos y con Pablo, que es la primera vez que escucho a una cantidad de abogados constitucionalistas en cualquier lugar del aspecto incluso ideológico, social, que están en desacuerdo con esta ley. Primero te pregunto a vos, Andrés, ¿es tan aberrante para estar tan en desacuerdo? Digo, porque la gente a veces no tiene tiempo de ver todos y cada uno de los artículos. Me parece más que la palabra aberrante es palpablemente inconstitucional. Claro, bueno, no hay en ese sentido lo decía. Discusión. Sí. Claro. Lo que pasa que el presidente Milei tiene un modelo de desarrollo político para el cual, o dentro del cual no está la Constitución argentina. Claro. Es como si no existiera. Claro. Tiene un ideal político de refundación del país sin tener en cuenta la Constitución que nos rige. Y por eso es tan peligroso el mecanismo de la delegación legislativa. Claro. Porque le permite a un presidente, a través de decretos, suplir la función del Congreso. Y en este caso es suplir la función del Congreso para reformular todo el orden social y económico sin seguir el modelo de la Constitución, a simple decreto y sin reformar la Constitución. Por eso es tan objetivamente inconstitucional esta reforma, no porque no exista la delegación legislativa, no porque otros presidentes no la hayan tenido. Lo que pasa es que si uno compara la delegación legislativa que realizó el Congreso de la Nación en el año 2002 a favor de Eduardo Duhalde, cuando el país estaba en una situación totalmente distinta, sí, con la delegación legislativa que propone esta ley, la delegación legislativa del 2002 es mínima comparada con esta delegación legislativa. Claro. Pablo, y a su vez en el 2002 las medidas que se habilitaban al presidente Duhalde a ser tomadas eran transitorias para superar la crisis, no para refundar el país por fuera del marco constitucional. Clarísimo. Andrés, Pablo Neucourt te saluda, te quería hacer una consulta. Vos decís, lo comparás con la de 2002, y es cierto, eran muy acotadas esas facultades y en un contexto de crisis. Ahora, si tomamos, teniendo en cuenta que ya se cambió la ley ómnibus original, si lo comparamos con la de 2019 de Alberto Fernández, ¿por qué es tan diferente?
Porque fundamentalmente a Alberto Fernández le daban la posibilidad de tomar medidas transitorias para superar un estado de emergencia, que para mí no se las tendría que haber dado. Yo fui crítico de esa delegación legislativa. Pero eran medidas mucho más acotadas en términos de una emergencia y medidas transitorias, no para refundar la totalidad del sistema social y económico por fuera de la Constitución. Pero hay otro dato. En pleno 2020, Alberto Fernández envió un proyecto solicitando una delegación legislativa por 90 días para tomar medidas cuando determinados índices de la pandemia le dieran por encima de índices de afectación del derecho a la salud, del derecho a la vida, para tomar ciertas medidas de restricción. El Congreso se lo votó en contra eso. Claro. Se lo votaron en contra en diputados, se lo votaron en contra en el Senado. Es decir, Alberto Fernández, en plena pandemia, cuando pidió una delegación legislativa de 90 días acotada a tomar medidas restrictivas, cuando los índices del COVID estuvieran disparados, le dijeron que no. Entonces, ese también es otro dato para que tengan en cuenta. La coalición Juntos por el Cambio, con la coalición cívica, con el radicalismo, con el PRO, Halcones, Palomas, todos juntos dijeron que no a esa situación. Bueno, si uno compara esa situación con esta, bueno, realmente no hay término de comparación posible. Sin embargo, en aquella época le dijeron que no. Clarísimo. Doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, muchas gracias por participar con nosotros y por informarnos y